Karen, eres una mujer que inspira y que has transformado la vida de miles de mujeres en Latinoamérica y en el mundo, porque he sido testigo de tu trabajo con miles de mujeres que hemos pasado por tus programas y que has ayudado a cumplir sus sueños y sus metas, pero también soy consciente de que lo que eres hoy en día tiene un trasfondo, una historia para llegar a ser lo que eres hoy. Seguramente esa niña, esa Karen chiquita, tiene una historia por contar y hoy quiero que nos cuentes cómo empezó todo esto. Nunca había logrado hacer ese ejercicio de introspección y encontrar la raíz que me trajo hasta aquí. Como tú dices, realmente hay una revolución luego de mi embarazo, y todo esto que nació luego de mi embarazo pues ha sido consecuencia de todo lo que venía de atrás. O sea, solamente hasta que uno lo vive, hasta que le suceden a uno las cosas, es que uno logra entender de dónde viene todo. Entonces, siempre he contado mi historia desde mi embarazo, de que subí 30 kilos, de que sufrí de depresión, de frustración, de que no me reconocía en el espejo, pero finalmente ese fue el detonante de cosas que venían de mucho tiempo atrás. Evidentemente venía con muchos traumas, con muchas situaciones de mi infancia que nunca me había detenido a explorar. O sea, realmente fue un trabajo en el que tuve que explorarme y descubrir qué era lo que había detrás de esa falta de autoestima de Karen. Karen, cuando eras niña, ¿cómo era la relación con tu mamá? ¿Cómo era ella respecto a ese tema físico? ¿Cómo viviste ese proceso? Yo soy nacida en el llano. Para quienes no me conocen, a todas las personas que apenas van a empezar a conocer a Karen, siempre me han dicho, es que tú hablas súper fuerte. ¿Y por qué? Bueno, yo soy de sangre llanera, nací en el departamento de Arauca, mi mami es llanera y mi papi se conoció con mi mami, me trajeron acá cuando yo era muy bebé, pero finalmente la sangre llanera siempre ha sido la que ha primado, porque siempre he hablado muy fuerte, muy duro, y entonces todo el mundo es la Karen brava, la Karen más geniada, y pues es como lo que yo viví con mi mamá. Entonces digamos que tengo mucho de la forma de ser de mi mamá. Mi mamá, una muchacha del pueblo que no terminó su colegio, no fue a la universidad y pues básicamente se dedicó a ser mamá y esposa. Entonces, básicamente lo que viví yo toda la vida con mi mamá fue esa insuficiencia en la que ella estaba atrapada. Entonces, yo no soy nadie, yo soy fea, no estudié, no soy nadie en la vida. Entonces, usted tiene que estudiar, usted tiene que trabajar, usted tiene que convertirse en alguien muy importante para que no tenga que soportar nada de ningún hombre. Y siempre tiene que estar muy bonita. Míreme a mí, yo estoy fea, yo estoy gorda, estoy llena de estrías después de los embarazos, miren cómo quedé, no sé qué. Entonces, usted no se puede permitir estar de esa manera. Entonces yo, claro, ahora es que yo logro entender todo esto, cómo esa mala imagen, ese reflejo que tenía mi mamá de ella misma, me afectó a mí. O sea, y solo hasta ahora es que lo vengo a entender, después de todo el trabajo y después de tantas historias que hemos tenido que escuchar. Entonces, básicamente fue eso. Esa necesidad de validación que tenía mi mamá por parte de mi papá. O sea, ella siempre se sintió insuficiente. Entonces, yo tengo que tratar de estar a la altura de él. Pero ¿cómo si yo no estudié? ¿Cómo si yo no aporto a la casa? ¿De qué forma yo hago que él me quiera y que él siempre esté conmigo si yo finalmente no soy nadie? O sea, mi mamá siempre se sintió nadie y esa fue la imagen que yo me llevé toda la vida. ¿Crees que ese patrón de insuficiencia fue heredado de tu madre? Totalmente. Ese miedo al abandono. Mi mamá siempre tuvo miedo al abandono. Mi mami quedó huérfana muy niña. Su papá la dejó al cuidado de su abuela. Ella se crió, fue con su abuela. Luego, pues con mi papá. Y en esa falta de merecimiento que tuvo siempre mi mamá, era ese temor a que mi papá la abandonara. Y entonces, si su papá se va, si yo no soy suficiente para él, su papá se va, yo me quedo con usted, ¿yo qué voy a hacer con dos niñas chiquitas? Y era ese temor de ella siempre de quedar abandonada. Entonces, literalmente, eso fue lo que yo vi siempre, y fue esa necesidad también de validación que yo tenía del mundo externo. Ella la buscaba en mi papá y yo tuve que empezar a buscar esa validación en el mundo.
¿Viste a tu mamá sufrir? ¿La viste llorar? ¿Viste cómo todo ese falta de merecimiento y suficiencia, todo eso que se sentía, lo viste en ella? Muchas veces, muchas veces. De hecho, pues cuando empezaron los problemas de pareja con mi papá y mi mamá, pues la tuve que ver llorar infinidad de veces, muchísimas veces, y era ella, ese temor, ese miedo de ella todo el tiempo, ¿qué voy a hacer sola? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a dar de comer a ustedes? O sea, ella sentía que mi papá se iba a ir y la iba a abandonar y que nos iba a dejar a la deriva, ¿sí? Entonces, eso mismo, yo pienso, todo lo atrae, uno todo lo atrae en la vida, todo, literalmente. Y eso pasó. Mi papá finalmente se enamoró, se fue, obviamente nunca nos abandonó como mi mamá sentía que iba a pasar. O sea, nunca abandonó el hogar, siempre dio por nosotras, pero pues la relación ya con mi mamá pues completamente rota, precisamente por eso, ¿sí? Entonces, y también lo he logrado entender luego de ver la relación que tiene ahora mi papá con su actual esposa. Mi mamá sí nunca volvió a conseguir ninguna pareja, dijo que nunca en la vida le volvió a pasar, no sé qué, pero, pero sí, siempre fue muchísimo miedo. Yo vi a mi mamá toda la vida con mucho miedo y ese fue el miedo con el que yo me quedé siempre. Karen, ¿qué le dirías a esa niña que veía a su mamá llorar por esa autoestima, falta de autoestima, por esa falta de merecimiento? ¿Qué le dirías hoy en día? En este momento, que no tuviera miedo y que yo iba a ser esa voz de ella ante el mundo para que todas las mujeres entendamos que todas nos merecemos vivir bien, ser felices, sentirnos cómodas con nosotras mismas y no buscar la validación de los demás. O sea, esa voz, todas las mujeres la tenemos que escuchar y ese es el mensaje de esta comunidad. Karen, ¿qué pasó después? ¿Creciste? ¿Llegó tu adolescencia? ¿Las hormonas empiezan a hacer lo suyo? Cuéntame cómo esa validación que buscabas en el mundo externo empezó a verse reflejada en comportamientos, situaciones. Cuéntame un poquito acerca de tu juventud. Yo de niña, y de hecho mi mamá me decía, es que usted tiene la autoestima muy alta. O sea, yo siempre, y yo pienso que todas las mujeres lo somos, o sea, yo siempre fui muy vanidosa. Y entonces a mí me gustaba arreglarme, que el cabello, que el maquillaje, que la ropita, ¿sí? Y me empezó a llamar mucho la atención el tema de los reinados. O sea, ahora, por eso te digo, o sea, ahora es que yo lograba entender, claro, yo lo que quería era mostrarme. Siempre fue esa intención de mostrarme y de que los demás, me dijeran, estás linda. O sea, yo sentía que yo tenía mucha autoestima, pero en realidad no la tenía. Yo quería que los demás me dijeran, estás linda. Para creértelo. Exacto, o sea, yo no me lo creía, o sea, era algo que yo decía de dientes para afuera. Entonces yo empecé a participar en reinados, y entonces en Neiva, entonces que el reinado del bambuco, entonces fui reina en la primaria, fui reina en el bachillerato, salí del colegio y empecé a estudiar, hice un tecnólogo en el SENA, siendo estudiante del SENA, entonces participé en el reinado municipal, gané el reinado, entonces claro, eso fue un boom para mí, yo dije, lo hice, lo logré, ahora sí, o sea, tenía los ojos de la ciudad puestos en mí, y entonces la señorita Neiva, y sin embargo, entonces en esa época los comentarios, ¿no? Pero una reina, y esa reina es gorda y es bajita y mírele esas piernas. Toda mi vida me acomplejaron las piernas, toda mi vida. Y para completar, entonces ese primer reinado así pues como conocido, no tenía tetas. No tenía tetas, Juanita. O sea, para mí eso fue, literalmente, eso fue un trauma que yo tuve durante todo el colegio. En el colegio yo era la única que no tenía senos del salón. O sea, mis compañeras todas eran puchonas y eso. Y tú súper acomplejada por los... Plana. Yo decía, Dios mío, pero yo le saqué las tetas a mi papá. Yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, y el brasier y acomodarme la blusa para que se me viera. Y entré a estudiar al SENA solamente con hombres. Entonces, yo era la única mujer del salón, entonces igual. Entonces, no, pues un niño más, un compañero más. Y entonces... O sea, en esa época para mí el tema de los senos era una vaina, Dios mío, y yo cumplí 18 años, participé en ese primer reinado. Cuando yo participé en ese primer reinado todavía no me había operado, gané el reinado y lo primero que hice fue ir a meterme un quirófano. Cumplí 18 años y me metí en un quirófano. Y al año siguiente, entonces entregaba corona y me metí en otro reinado.
Y entonces en ese otro reinado, que era el reinado del turismo, entonces en ese otro reinado sí era de las chicas operadas y los senos grandes y no sé qué. Entonces allá también me sentía yo, wow, espectacular. No gané, por supuesto, que debe volver, como dicen por ahí. Entonces, nuevamente, entonces ese complejo, yo, pero ¿por qué? Yo ya tengo senos, yo ya, el cuerpo, no sé qué. No, o sea, realmente ahí fue donde también empecé a entender, bueno, tampoco son unas tetas lo que me hacen falta. Entonces, realmente, ¿qué es lo que me hace falta? Karen, pero paremos ahí. Te quiero preguntar, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te despertaste de esa cirugía de senos? Eso, yo me soñaba con ese momento, pero ese día que yo me desperté, yo abrí los ojos y yo lo primero que dije fue, estoy viva. Y te manda las manos. Me mandé las manos a las tetas y yo dije, ¡ay! Hice mi sueño realidad, pero al mismo tiempo fue como un vacío y como, o sea, ¿hasta qué punto llega uno a poner en riesgo su vida por un capricho finalmente? Porque pues eso era un capricho, o sea, en ese momento pues yo no lo entendía, pero yo decía, ay Diosito, gracias, y rodaron lágrimas en mis ojos y yo estoy viva, yo decía, no me pude haber muerto en esta cirugía. Te sentiste en peligro. Obvio, o sea, pasan mil cosas, o sea, en un segundo, y se arrimó la enfermera, y me preguntó, ¿cómo está? Yo, bien, ¿sientes algo, ganas de vomitar? Yo, no, tengo mucha sed. ¿Quién está afuera? Entonces, ahí afuera está su mamá. Entonces, yo, sí, por favor, salga y dígale a mi mamá que yo estoy bien. Porque yo sabía la angustia en la que estaba mi mamá también allá adentro, porque mi mamá me decía, Karen, es una anestesia, o sea, no hay ninguna necesidad. Sin embargo, ella fue la única que me acolitó. Mi papá obviamente no sabía. Y pues mis papás ya no vivían juntos, entonces lo hicimos todas escondidas de mi papá. Pero la sensación que yo esperaba tener, no llegó. Y después de esa cirugía, después de pasar ese momento de miedo, de sentir que pusiste tu vida en riesgo, ¿la cirugía solucionó esos vacíos emocionales que estabas sintiendo? ¿Te sentiste? ¿Quién fue Karen después de esa cirugía? Yo me miraba en el espejo y yo me sentía esa vaina por aquí encaramada y yo decía, yo como que exageré, pero no, pues chévere, o sea, ahorita me puedo poner blusas escotadas y no tengo necesidad de ponerme brasier con relleno ni nada de eso, pero no, realmente pensé que esa iba a ser la solución, pensé que iba a ser la solución. Me encontré con que mi autoestima era demasiado frágil, o sea, yo dependía de cómo me veían los demás. Entonces yo decía, no, pero pues ahorita sí voy a agradar, ahorita sí no van a decir que hay que la reina sin tetas y que no sé qué. Entonces, al mes de haberme operado, me metí a ese nuevo reinado y no pasó nada, o sea, yo, no, o sea, y entonces seguía la vida como estrellándome, como que, oiga, no, o sea, es que no es una cirugía tampoco, o sea, ¿usted qué le pasa? Mírese en el espejo, usted es mucho más que esos senos, usted es mucho más que una cara bonita, usted es mucho más que eso. Entonces me sentía demasiado frágil, lloraba, fue bastante triste, realmente no fue el resultado que yo esperaba, aunque físicamente y de dientes para afuera yo me sentía súper bien, pero en realidad no, me sentía muy vacía. Karen, si tuvieras que definir tu autoestima a los 18 años en una palabra, ¿cuál sería? Frágil. Y yo me identifico, siento que en este momento me representa esa palabra, pero porque la vivo ahora desde un contexto diferente. En ese momento mi autoestima era muy frágil porque yo me sentía muy bien de dientes para afuera. Cuando sentía algo de rechazo, o sea, el hecho de participar en los reinados y fui bailarina también y estar en un escenario y recibir críticas, eso me apagaba, me hacía sentir demasiado mal, demasiado incómoda. Entonces yo decía, ¿por qué mi autoestima depende de lo que digan los demás? Y hoy en día, entonces, siento que sigo siendo frágil, pero no frágil de débil, sino frágil como una bomba. Entonces me gusta ahora sentirme fuerte, que soy imparable, que nada puede conmigo. Entonces siempre ha sido una palabra que me ha representado, pero desde contextos diferentes. Karen, listo, entonces pasó el reinado, transcurrió tu juventud, reinados, bonita, tus senos soñados. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento llega el formar una familia? ¿Cómo fue para ti el hecho de saber que ibas a ser madre, por ejemplo?
Yo conocí a Diego por el mismo contexto de los reinados. De hecho, es una historia bien particular también. Hacemos otra parte de... Sí, 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 eso va para otro capítulo. Yo tenía una amiga que había conocido en un reinado y ella vivió conmigo. Ella era de un municipio y vivió en mi casa. Y estando yo viviendo en mi casa, ella conoció a Diego. Y ella fue novia de Diego. Cuando ella terminó con Diego, ya ella no vivía conmigo, digamos que nosotras nos alejamos un tiempo y eso, pero por esta coyuntura de los reinados y las cabalgatas, porque Diego tenía caballos y todo este rollo, entonces un día yo quería alquilar un caballo y ella me dijo, pues dígale al bobo ese. Entonces yo contacté a Diego y de ahí empezamos a hablar y todo esto y resultaron las cosas, obviamente después, por obvias razones, eso quedó en que Karen le había quitado el novio a la amiga, pero yo siempre he dicho, nadie es de nadie y yo no le quité nada a nadie. Entonces, por ese mismo contexto lo conocí, empezamos, tuvimos una relación de 2 años muy bonita, nosotros nos fuimos a vivir muy rápido juntos y a los 2 años quedé embarazada. O sea, siempre, desde que empezamos, siempre hablamos de ser papás. Pero yo no me había graduado todavía de la universidad, yo no había terminado toda la universidad, entonces lo hablamos y dijimos cuando tú termines la universidad, luego haces una especialización y cuando estés ubicada y no sé qué, y cuando ya nos vayamos de acá a la casa de mis papás, entonces pensamos en un bebé, pero pues los planes de Dios son completamente diferentes. Sí, yo había terminado materias en la universidad, pero no me había graduado cuando llegó la noticia del embarazo. Yo siempre soñé con ser mamá, siempre, o sea, eso era algo que era como una meta para mí. No tenía como una fecha estimada de cuándo sería, pero siempre soñé, siempre quise que fuera una niña y Diego siempre quiso que fuera mechuda como yo, decía. Cuando yo me enteré de mi embarazo, pues fue una sorpresa muy bonita para todos, no lo esperábamos, pero fue muy bonita. Y yo dije, no, pues ahora sí, la mejor época, o sea, yo me imaginaba siempre con mi panza y no sé qué, y entrenando, entonces yo decía, no, pues así como hacen las chicas modelos hoy en día que van al gimnasio y se ejercitan, así como tú, que tú puedes hacer ejercicio ahorita porque tu embarazo es un embarazo normal. Yo tuve un embarazo de alto riesgo que me impidió seguir haciendo actividad física, pero yo dije, ay, bueno, pues ya después del embarazo todo pasará, entonces ya me podré ocupar de mí nuevamente. Pero no tenía ni la menor idea de cómo el embarazo me iba a transformar la vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo te transformó? ¿Cómo esa ilusión, esa alegría de ser madre se empezó a volver tristeza, depresión? Cuéntanos esa parte de tu vida. Cuando yo quedé embarazada, yo todavía no era alguien en la vida, como decía mi mamá. Yo no me había graduado de la universidad. Diego trabajaba y pues él me daba todo, pero en ese momento me sentí súper vulnerable y de una vez me remití a mi mamá. Inmediatamente pensé en mi mamá. A mí la separación de mis papás me golpearon muchísimo, me golpeó demasiado duro, o sea, siento que todavía me afecta. Mis papás llevan 20 años separados y yo siempre he tenido contacto con mi papá, yo nunca corté contacto con mi papá, pero el hecho de ya no vivir con él, a mí me marcó mucho. Entonces, yo siempre pensé, ¿cómo es que la persona que le da a uno la vida, el primer amor de una mujer, porque finalmente el papá, y tú lo sabes, es el primer amor de uno de mujer? Porque si él se permitió irse y hacer su vida y tener su otra familia y ya no estar más con su niña, pues ¿qué iba a pasar conmigo? Yo estaba en esa situación, o sea, esas hormonas que empiezan a revolotear, le pasan a uno 1000 cosas por la cabeza. Y yo decía, bueno, yo ahora embarazada, yo no he terminado la universidad. Mi mamá me decía que yo tenía que trabajar, que yo tenía que ser alguien en la vida. Yo ahorita, entonces pasan demasiadas cosas en un segundo. Si Diego me llega a abandonar,
yo todavía no me he graduado, yo todavía no tengo un trabajo. Estabas repitiendo la conversación que tu mamá tenía hace tantos años. Tal cual. Entonces, sí, había mucha emoción y pues Diego se emocionó, mi suegra se emocionó muchísimo. A mi mamá le conté al otro día y pues todos muy contentos, pero yo tenía mucho miedo. Y entonces esa vaina, yo todavía no soy nadie en la vida, yo no tengo un título. ¿Y físicamente cómo sentías que iba a transformar eso? Yo en ese momento estaba entrenando, yo iba al gimnasio, entrenaba durísimo, tomaba suplementos, la alimentación, pues digamos que en esa época estaba como muy en el proceso de aprendizaje de la alimentación, como identificando qué era eso que yo quería seguir comiendo y que no me perjudicara. Y bueno, el caso fue que cuando yo me enteré que estaba embarazada, eso fue en el gimnasio sobre todo. O sea, yo muy contenta y todo, pero entonces empiezan a llegar los comentarios de las señoras en el gimnasio. Se va a engordar. Lástima, tan bonita, se le dañó el cuerpo. Ya no, eso mamita, eso para que usted vuelva a tener el cuerpo que tiene ahora, no, eso imposible, eso no va a pasar. No, o sea, el peor de los escenarios. O sea, no entiendo cómo la maternidad, en qué punto la maternidad se convirtió en eso de que se le acabó la vida. Porque literal así me lo hicieron ver. Y yo, pero pues normal, ¿no? Pues yo voy a seguir cuidándome, yo voy a seguir juiciosa. Cuando nazca mi bebé, pues yo retomo el ejercicio y eso. Sí, mamita, pero es que eso, usted ya no va a tener el mismo tiempo. Eso a uno el cuero le queda colgando. Eso las estrías, eso no sé qué, eso. Ya el marido no lo mira a uno igual, ya. Y esa conversación todo el tiempo en mi cabeza. Y a los poquitos días yo tuve mi primera ecografía y me dijeron embarazo de alto riesgo, usted no puede hacer ejercicio, usted tiene que estarse quieta en la casa. Y yo, Diego, ¿y yo ahora qué hago? Entonces, nada, pues normal. Ahorita lo importante es el bebé, cuídate y ya luego veremos qué pasa contigo. Entonces empieza uno como que yo para después. Yo después. En este momento no importa Karen. Entonces, y yo decía, no, pues yo me voy a engordar, Diego me va a dejar. Diego seguía yendo al gimnasio común y corriente. Entonces me empecé a volver, como le decimos hoy en día, la tóxica. Porque Diego toda la vida madrugado y siempre le ha gustado hacer ejercicio muy temprano en la mañana. Y él se le seguía levantando a las 4 de la mañana, hacía su desayuno, él se organizaba. En ese sentido, pues yo no tenía que levantarme a hacerle nada ni nada. Él se levantaba solito, hacía su desayuno, alisaba sus termos con agua, empacaba su ropa, su bolso de trabajo, se iba al gimnasio, entrenaba y luego salía del gimnasio y se iba a trabajar. Entonces, claro, él se iba de la casa desde las 5 de la mañana y llegaba al mediodía. Entonces yo decía, no, pues ahorita va a ver a las señoras del gimnasio que están bonitas, a las muchachas. Y yo acá en la casa, gorda, cada día más gorda, durmiendo. Entonces, el miedo, o sea, fue un terror. Realmente a mí me dio terror en ese momento. Yo decía, Diego, pero usted, ¿a qué tiene que irse al gimnasio tan temprano? ¿Cómo que a qué? Pues a entrenar, pues usted sabe que es mi tiempo, es mi espacio, ¿qué tiene que ver? No, es que usted, malo, usted anda con alguien en el gimnasio, usted seguramente tiene alguna moza, usted quién sabe qué está haciendo a esta hora porque tiene que irse tan temprano. ¿A quién le cumple usted tiempo, horario en el gimnasio? Me dice, ay, ¿sabe qué? Usted le está corriendo la teja, no vemos, chao. O sea, a él le valía cero. O sea que tú sentías que la vida de él estaba transcurriendo con normalidad. Exacto. Y tu vida estaba en pausa. Exacto, o sea, entonces, y él mismo me lo confirmaba, como que tú no te preocupes, tú ten paciencia que todo va a pasar y ya luego te ocupas de ti. Entonces yo, ¿y usted por qué no se queda aquí conmigo? Diego, mire, está lloviendo, o sea, ¿por qué se tiene que ir a mojar? Karen, tú sabes que mi tiempo en el gimnasio no es negociable. O sea, eso, yo no me voy a quedar aquí que porque tú no puedes ir, entonces yo me voy a quedar. Entonces hubo una época en que se mamó tanto mi cantaleta que dijo, ok, entonces de ahora en adelante me voy a parar, nos vamos a levantar temprano los dos y como tú no puedes hacer ejercicio de pesas, nos vamos a caminar. Entonces salíamos juntos a caminar, él trotaba y yo caminaba y él trotaba una cuadra, se me adelantaba y se devolvía, o sea, él hacía doble carrera. Hasta que llegó un punto en el que yo, ay no, yo tengo pereza, yo no quiero madrugar más, mire que es que ya me pesa la panza, mire que, ok, perfecto, no te preocupes, yo sigo yendo al gimnasio. Karen, entonces, ¿cómo te sentías? ¿Cómo empezaste a refugiar toda esa tristeza? Porque uno de una u otra forma empieza como a refugiarse en algo. ¿En qué te refugiaste? Siempre y todos los seres humanos vamos a buscar
esa recompensa inmediata. Entonces, para mí, obviamente, la recompensa inmediata, y aprovechando que Diego no estaba en la casa, era comer. Y pues yo vivía con mi suegra, y mi suegra, que en paz descanse, me alcahueteaba todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, ella peleaba con Diego, porque Diego me veía comer algo que yo no tenía que comer. Deje la niña quieta, déjela en paz, no la moleste, déjela que coma lo que quiera. Eso eran las peleas de Diego con la mamá en casa por lo mismo. Y sí, literalmente yo me dediqué a comer y a dormir. No hacía absolutamente nada más. Planear el baby shower, duré como 3 meses planeando el baby shower. Y claro, entonces yo empecé a engordar, a engordar, a engordar, a engordar. Yo decía, no, yo me miraba en el espejo y yo decía, no, pero esto es solo panza. Esto es solo panza, esto es solo panza. Ahora que yo veo mis fotos, que de hecho no tengo muchas, porque entonces ahora yo, claro, con razón era que yo no me tomaba tantas fotos. Los cachetes, la papada, los brazos. Y solamente hasta, o sea, eso de que se dice uno mismo mentiras, cuando ya Mía nació, que ya vi la realidad, obvio, o sea. ¿Cuántos kilos, Karen? Fueron 28.5 kilos, fueron casi 30 kilos de sobrepeso, después de que me sacaron a Mía. Porque, o sea, terminé con casi 90. Y yo dije, no, pues me la sacan. Yo esperaba bajar por lo menos 10. ¿Cuáles 10? O sea, nació Mía y el peso que bajó fue únicamente el peso de la bebé. De resto quedé con todos los kilos ahí bien puestecitos. O sea, no se movieron ni un poquito más ni un poquito menos. Ahí estuvieron por más de un año. Pues pucha, Karen, yo te escucho decir eso y me da miedo. Me da miedo porque, pues, para quienes no saben, yo he participado en los programas de Karen. Fui uno de los casos de éxito, bajé 12 kilos y en este momento pues tengo 6 meses de embarazo. Claramente he subido bastante de peso. Yo te escucho decir, me subí 30 kilos, luego nació la bebé y bajé a 28.5, o sea, casi nada. Y no dejo de pensar que me puede pasar lo mismo. ¿Pero qué le preocupa? Ahora que ya está aquí, que ya lo hizo una vez, o sea, ya no está sola. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Cuando tú te rodeas del entorno correcto, cuando tú estás en el contexto en el que tú quieres moverte, realmente todo se hace muchísimo más fácil. Y eso fue lo que me dificultó a mí tanto el proceso. Estaba sola. Y lo único que tenía entonces eran las críticas de la gente, la autocrítica, porque literal yo cuando salí de la clínica y llegué a la casa y me vi en el espejo, ¿esta quién es? O sea, yo tenía puesto un disfraz de otra persona que yo no me podía quitar. No me reconocí, o sea, no era yo. Y claro, empieza uno a rebobinar el cassette y a acordarse de tantas cosas, y yo me miraba en el espejo y la barriga, porque pues uno queda igual con barriguita, y esa barriga como una gelatina, y yo, Dios mío, o sea, ¿dónde está Karen? Y sí, estaba Mía y todo, y la carita de mi hija me daba mucha ilusión y eso, pero no me reconocí. Y el estar sola en el proceso fue lo que me hizo llegar a esa, como muchas personas lo llaman, la noche oscura del alma, y decir, hasta aquí fui. O sea, yo o me muero aquí o salgo, porque no hay de otra. O sea, si tú no encuentras ese propósito, ese motivo, ese impulso de hacerlo, tú te mueres en el intento. Literalmente eso fue lo que a mí me pasó, que ya ahora tú, que ya lo viviste, que ya sabes cómo es, que tú igual tú tuviste que hacer un proceso también sin ser mamá, bastante complejo de sentir eso, de que lo quieres hacer, solo hasta ahí tú empiezas a comprender, sí, lo quiero hacer, o sea, y por mucho que las demás personas le digan, venga, hágalo, venga, que yo... Si tú no te convences a ti misma, nunca lo vas a hacer. Entonces ya no estás sola. Entonces no te preocupes que nada va a pasar. Karen, tú me hablabas de la noche oscura del alma, de ese momento en el que yo defino como que uno toca fondo, ¿no? Como que uno dice, juepucha, ¿qué voy a hacer? Sé que tengo que mejorar algo, pero no sé cómo. Quiero entender en qué momento fue que tú dijiste, ya, necesito hacer un cambio radical. Todos somos conscientes, o bueno, no conscientes, todos sabemos
que hay algo que está mal y que tenemos que hacer algo, ¿cierto? En lo que sea que uno quiera hacer, ya sea que quiera empezar a hacer ejercicio, ya sea que quiera empezar a cuidar su alimentación, que quiera emprender un negocio, sí, es que eso es lo que tengo que hacer, pero uno no lo hace. Entonces uno está como sin ideas, como sin piso, como que por dónde empiezo, y así tal cual estaba yo. Entonces yo sabía que tenía que empezar a cuidarme, yo sabía que tenía que empezar a retomar mi vida, ¿sí? Porque es que se había muerto Karen para empezar a ser la mamá de Mía. Karen no estaba, era la mamá de Mía. Y yo decía, bueno, sí, entonces ahorita tengo que empezar, mañana empiezo, el lunes empiezo, el otro mes empiezo, pero yo seguía comiendo mal, yo seguía, pues, en la maternidad decir que uno duerme hasta tarde es absurdo, pero en la menor oportunidad me costaba dormir, o sea, si me se acostaba dormir, yo dormía. Yo vivía en la casa de mi suegra, digamos que yo en cierta forma vivía cómoda, yo no trabajaba, yo solamente cuidaba de mi hija, en la casa de mi suegra me hacía de comer, me lavaban la ropa, o sea, todo. Vivía muy cómoda y eso mismo pues me llevó como a que, ay, ¿cuál es el afán, no? Entonces yo seguía comiendo mal, durmiendo, que cuento que actividad física, nada. Pero te quejabas al mismo tiempo. Pero claro, o sea, yo me veía en el espejo y yo, no, pero mire, usted cómo está, y mire usted cómo está de gorda. Eso es como cuando usted se pone un vestido nuevo, muy bonito, pero tiene una etiqueta que dice defectuoso. O sea, sí, yo ahora soy mamá y no sé qué, pero yo decía, pero ¿qué pasa, Karen? O sea, ¿cuándo va a empezar? Uno se ve así cuando se está viendo en el espejo, pero mientras uno está con el plato de comida, a uno no, eso no le importa. Entonces yo, ay, qué carajo, después. Y ahí, para poder llegar a esa noche oscura del alma, realmente el que me hizo entrar en razón y que, o sea, es como si me hubiesen cogido y me hubieran sacudido así de un solo, fue Diego. Y yo sé que en ese sentido muchas personas van a decir, ay, pero ¿cómo así? Él le dijo eso. Sí, literal, o sea, si él no me hubiese dicho eso, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Entonces, las palabras textuales de él y que nunca se me van a olvidar. Y como te digo, o sea, muchas personas van a odiar a Diego probablemente después de eso. Muchas personas lo odiaron en su momento, cuando supieron. Yo no pienso vivir con una mujer gorda, floja, descuidada, que si no es capaz de cuidar de sí misma, de vivir por sí misma, ¿cómo va a ser capaz de cuidar de un hogar y de una hija? Fuerte. Entonces, yo no pienso vivir con una mujer gorda, descuidada. O sea, eso me retumba. Y en este momento todavía me acuerdo y sí, es tu pareja, el papá de tu hijo. Entonces, nuevamente llegó ese miedo. Y no, Diego está aburrido conmigo, Diego me va a dejar, Diego me va a abandonar, pero entonces al mismo tiempo yo era, no, pero es que si ya tenemos una hija, entonces él no me va a dejar porque ya somos papás y vivimos juntos, pero otra vez me traía el recuerdo de mi papá, o sea, eso me revolvió absolutamente todo. Y en este momento de mi vida, yo lo único que puedo decirle es a él, gracias. Porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiese tomado acción. Eso no es de desear, de querer, ay sí, muy chévere, no, y yo quiero empezar, voy a buscar ayuda y entonces empieza uno por un lado y por el otro a buscar y que quién es el entrenador, que quién es el nutricionista, que quién me puede ayudar, que no sé qué, pero todo se le va a uno siempre en deseo. Y solamente hasta que llega ese punto en el que yo le llamo el punto de no retorno, entonces, bueno, ahora sí, ¿qué pasó? Entonces, llorando, sola una noche, o sea, yo creo que él ni siquiera se dio cuenta esa noche. Yo lloraba y yo le pedí mucho a Dios. Yo me he alejado de Dios, de hecho. Yo no es que fuera así como la más devota y la más... O sea, sí, yo vivía agradecida y ay, que sí, que gracias por mi hija y por mi hogar y eso. Pero así que yo dijera que era la mujer más abnegada y más entregada y más cercana a Dios, no. Entonces ahí fue cuando volví a sentir esa necesidad.
de, de encontrar el camino, ¿no? Y no sé, algo sucedió en mí esa noche que fue cuando yo le prometí al universo y yo dije, bueno, esto tiene que tener una razón, esto tiene que tener un objetivo, esto tiene que ir para algún lado. O sea, si a mí me está pasando esto es por algo. ¿Qué puedo hacer yo por la vida o en agradecimiento con la vida, con Dios, con el universo? Tratar de devolver algo de lo que yo pueda recibir. Entonces, Diosito, si yo estoy aquí como una herramienta, como un instrumento para poder ayudar a otras personas, ayúdenme a salir de esto, por favor, y yo le prometo que yo voy a dedicar mi vida a ayudar a más mujeres porque no puede ser que yo sea la única que lo viva. Solamente cuando uno está en ese momento uno dice, ay no, es que yo, y uno se victimiza, y ay, es que pobrecita yo, y es que claro, a mí me tocó el peor marido, y a mí me tocó lo peor de todo, y es que no, son tantas historias, Juanita, por contar, son tantas heridas, son tantas situaciones las que vivimos los seres humanos, porque realmente no somos solamente las mujeres, todos los seres humanos. Y llegar a ese punto me mostró por allá una lucecita, un caminito, y yo dije, bueno, de aquí en adelante ya, el punto de no retorno, ya de aquí para atrás, nada. Karen, ¿y qué pasó en adelante? O sea, ¿esa fue la solución o qué pasó de ahí? O sea, yo me imagino que ahí hubo como miles de intentos e intentos, pero quiero que tú nos cuentes, porque creo que todas las mujeres que hemos estado en estos procesos lo hemos intentado 1001 veces y 1001 veces hemos fracasado en el intento. Yo hice tantas cosas que ahora cuando las chicas que llegan a mi comunidad me cuentan, yo digo, no, o sea, esto me faltó a mí. Pero en algún momento... Conoces nuevos métodos. Exacto. Igual todo se ha modernizado, ¿no? Todo se ha actualizado. Ay, pero en mi época, o sea, yo hice absolutamente de todo. Entonces sí, después de esa noche, entonces yo no, pues me metí al gimnasio, empecé a hacer ejercicio como loca, entonces Diego como que me miraba ¿y esta qué le pasó? Entonces yo empecé a dejarle a la niña a mi mamá y me voy para el gimnasio. Mi mamá fue clave también ahí en esa parte, porque mi mamá le tiene terror a la obesidad, mi mamá le tiene terror a la gordura. Y esta es la fecha en la que mi mamá me ve, que estoy de pronto un poquito barrigoncita porque comí algo, estoy inflamada. ¿A usted qué le pasó? ¿Usted por qué está engordando? ¿Usted se está haciendo ejercicio? ¿Usted se está yendo a entrenar? O sea, mi mamá es obsesiva con el tema de no engordar. Mi mamá, después del embarazo de mi hermana, mi mamá quedó el triple de lo que es. Ella siempre ha sido una mujer delgada. Pero después del embarazo de mi hermana, mi mamá quedó gordísima, entonces ella me decía, mírese, es que mírese en el espejo. O sea, es que, y era bastante fuerte, pero ni siquiera eso que me decía mi mamá era lo que me hacía reaccionar, fue lo que me decía Diego. Y realmente yo actué en ese momento por miedo. Y entonces, mami, me va a cuidar la niña, lo que sea, haga lo que tenga que hacer, Karen, déjeme la niña, yo le doy comida a la niña, yo se la cuido el tiempo que usted quiera, póngase a hacer juicioso ejercicio, póngase juiciosa, si quiere yo le hago la comida, ¿qué le hago de comer? Yo no, puchi. O sea, realmente están preocupados por mí, la única que no lo estaba viendo era yo. Entonces, claro, me metí al gimnasio, abrieron un gimnasio nuevo en esa época en Neiva y Diego, bueno, nos vamos entonces para ese gimnasio, nos íbamos para el gimnasio todos los días, haga una dieta, haga otra, tome productos, los que quieras. Un día me tomé uno, inclusive, que le hizo más efecto a mí que a mí, porque a mí me le dio una diarrea impresionante. Yo dije, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde? ¿Qué estoy yo haciendo? Ahora entonces es el extremo de buscar soluciones rápidas, inmediatas, y estaba afectando la salud de mi hija, porque claro, pues yo le daba seno a mi hija. Entonces, ese pedacito también como que me hizo dar mucho cargo de conciencia, y yo, pero no puedo sacrificar la salud de mi hija por mí. Entonces, deje de estar tomando mujeres, deje de estar tomando vainas. Diego, obviamente, yo muchas cosas las hice escondidas de él. Él me veía hacer ejercicio y medio cuidarme con la comida, pero también cuando llegaban esos momentos de tristeza, de frustración, obviamente uno quiere cuidarse una semana y a los 8 días ya verse divina en el espejo, y pues yo al ver que el resultado no llegaba rápido, volvía y caía y a escondidas de él iba y comía, y él después encontraba, y él cuenta hoy en día, cuando encontraba las cajas de domicilios que yo las escondía debajo de la cama,
O sea, yo me daba los atracones de la vida y nuevamente entonces la lloradera y la depresión y la frustración y el yo no valgo nada y el ya yo no voy a poder y o sea, eso es, psicológicamente eso afecta brutal, brutal. Entonces allí tú, en muchas ocasiones uno se rinde, uno dice, no, ya, yo no voy a poder conmigo, o sea, pero... El que me quiera. Exactamente. Entonces ahí es donde volvemos al cuento popular, que de hecho muchas chicas me lo han dicho, ¿no? Entonces, y en esa época también me lo decían, no, pero pues es que él ya es su marido. Si la quiere de verdad, él la tiene que querer a usted así tal cual como es. Gordita, no es que usted le dio un hijo, no ve que es que... Yo, pues sí, ¿no? Y el día que yo le salí con ese cuento a Diego, no, pues por eso me respondió de la forma que me respondió. Me dijo, ¿usted sí cree que estoy en mi mejor momento en estado físico, me cuido, veo por ustedes, o sea, hago todo lo que hago? Y entonces yo sí me tengo que quedar con una mujer fea, que no quiere hacer nada por sí misma. Dice, no. O sea, Diego sí siempre ha tenido su autoestima por los montes, le digo yo. Y sí, entonces, claro, uno escucha muchas cosas, muchos comentarios de la gente, pero pues la realidad que tú vives es otra, totalmente diferente. Yo te escucho, Karen, y yo siento que el problema va más allá. O sea, realmente cuando tú identificaste cuál era el problema que no te permitía avanzar. Hiciste dietas, tomaste batidos, fuiste al gimnasio, tu pareja te decía cosas y no veías cambios. ¿En qué momento tú dijiste, mi problema realmente es este? Y ya empezaste a ver algo diferente en ti. Juanita, después de que yo intenté todos los métodos, hice todas las dietas, hice todo el ejercicio, yo hice CrossFit, fui al gimnasio, hice entrenamiento funcional, entrené en la casa, o sea, todo, absolutamente todo. Ya no había más que probar, realmente hubo un momento en que yo dije, no, definitivamente mi cuerpo está defectuoso, no, nada le sirve. Así me quedé. Así me quedé, tal cual. Pero yo decía, tiene que haber algo más. O sea, algo no está bien. Y decidí educarme, decidí empezar a estudiar. Y ahí fue cuando apareció en medio de yo buscar tantas cosas, porque yo creía que yo seguramente era como un extraterrestre, que yo no era de este planeta y por eso yo tenía que buscar algo que fuera extraordinario. Entonces encontré, entre tanto investigar, a la doctora Gabrielle Lyon. Ella es una científica experta en obesidad y su método está muy enfocado en el tema de la masa muscular. Entonces la encontré, empecé a estudiar con ella, tomé una asesoría con ella, muy costosa, por cierto. Y también ahí es donde uno empieza a entender, uno tiene que invertir en educación. Quien invierte en educación no manda entero. Empecé a estudiar la metodología de ella. Básicamente la metodología de ella está enfocada en asesorar a las estrellas de Hollywood, a las estrellas del cine, y que los mantiene divinos los 365 días del año. Pero ahí empecé yo a encontrar como ciertos obstáculos. Siempre y en todo van a haber obstáculos, van a haber problemas y como que no, pero si es que allá esa gente come cordero, pavo, caviar, o sea, comida costosísima. Ya estabas buscando excusa para también decir que eso no funciona. Exactamente. Entonces yo dije, no, pero yo cómo voy a hacer ese plan si con esa comida que... O sea, yo empezando aquí no se consigue eso. Entonces tuve que empezar, yo dije, pero bueno, proteína es proteína, pues entonces hay que empezar a ajustar la metodología de tal manera que yo la pueda hacer acá, o sea, no puede ser tan difícil. Criollita. Algo que fuera así más criollito, sí. Y ahí empecé a encontrar muchas respuestas. Obviamente eso en cuanto a la parte técnica del área nutricional, ¿sí? A la mano, entonces empecé a leer, empecé a educar mi mente, porque quien educa su mente, pues como te digo, logra muchísimas cosas, porque realmente todas las respuestas están dentro de nosotros. Y solo cuando descubrí que tenía que dejar de ser yo para convertirme en una nueva Karen, fue que encontré el camino. Porque una cosa es tú identificar que tienes un problema, pero luego encontrar ese camino y empezar a tomar ese camino ya es otro cuento completamente distinto. Entiendo entonces, Karen, que empezaste a educarte, metodologías, la doctora. ¿Y en qué momento entonces empieza a nacer
tu metodología, esa metodología que yo y muchas mujeres más hemos trabajado, hemos visto resultados. Entonces tú construiste tu propia metodología y a mí siempre me han preguntado, pero usted qué hizo, qué comió, qué dieta hizo, y yo apliqué la metodología de Karen Camacho Fit. Juanita, en esa investigación y en estar de la mano con ella, ¿no? Porque realmente, aunque fue muy costoso, es algo que obviamente nunca me pesó. Yo dije, tengo que invertir en mí, en mi educación. Y con ella empecé a encontrar muchas respuestas en cuanto a nuestra biología. O sea, tú no puedes nutrir tu cuerpo si tú no sabes cómo funciona. Entonces, por eso a ti te da lo mismo desayunarte un huevo frito que desayunarte un plato de cereal con leche, ¿sí? Y son dos cosas totalmente distintas. Cuando tú empiezas a comprender la biología de tu cuerpo, entonces ahí tú dices, ok, o sea, mi cuerpo lo que necesita es esto. Entonces, ¿cuáles son proteínas? Entonces, todo lo que venga de los animales, según la metodología de la doctora. Entonces, bueno, doctora, entonces, ¿yo cómo ajusto mi metodología para que se adapte a cualquier persona? O sea, aquí en Colombia no se consigue cordero, pavo, caviar, pues como en Estados Unidos. Entonces, ella misma pues me ayudó y empezó a preguntarme como que, bueno, Karen, entonces, ¿allá qué hay? ¿Allá qué encontramos? ¿Allá qué comen? Y así fuimos creando la metodología, que obviamente se basa principalmente en no dejar de comer. O sea, lo peor que podemos hacer a la hora de buscar un resultado físico es dejar de comer. Y eso es lo que hace todo el mundo. Entonces yo por eso siempre cuando llegan acá, yo siempre les digo, olvídense de dejar de comer. O sea, ya has hecho todas las dietas, has aguantado toda el hambre que has podido y no has tenido resultados. Ven ahora y haces algo que no has hecho nunca. O sea, comer. Y nadie cree. O sea, al principio nadie cree. Ni siquiera tú lo creías. No, eso era exagerado lo que comía. Ni siquiera tú lo creías porque de hecho, por eso les cuesta tanto entender y decir, sí, voy a entrar al programa. Porque me decían, pero usted cómo me va a decir que yo voy a bajar de peso comiendo como me está diciendo que coma, si yo he aguantado toda el hambre que usted haya querido en la vida. Y no bajo ni un kilito. Y no bajo ni un kilo. Entonces sí, es real. O sea, no tienes que cohibir a tu cuerpo de nada. Tienes que entender tu biología, aprender a escuchar tu cuerpo. El cuerpo nos habla todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Y uno no lo escucha. Todos vivimos en piloto automático y nos dejamos ir y nos dejamos ir. Y entonces el antojo, el gustico, el me lo merezco. Y realmente nuestro cuerpo nos grita todos los días, oiga, no más, no haga más eso. Y aparte de que lo acribillamos con la comida que le damos, lo ponemos a aguantar hambre. Entonces es bastante incoherente eso. Karen, entonces empezaste a adaptar esa metodología de la doctora, creaste tu propia metodología, tu primer validador de la metodología fuiste tú. Bajaste estos kilos, quedaste otra vez reina de 18 años. ¿Y en qué momento entendiste que eso que le pediste a Dios y que nos contabas hace un momento de que si eras un instrumento, te usara para ayudar a todas estas mujeres que has ayudado, incluyéndome? En esa parte quisiera que me contaras cuándo volviste eso tu misión. Yo... Después de tantos intentos que hice, yo decía, y en tanta búsqueda en redes sociales y en internet en general, todo el mundo quiere bajar de peso. Todo el mundo está buscando a toda hora esa respuesta, esa dieta mágica, ese producto. Y cuando yo empecé a entender y cuando yo empecé a aplicar la metodología en mí, yo dije, esto lo tiene que saber más gente. O sea, no puede ser que siga habiendo tantas mujeres con el autoestima por el suelo, que vivan victimizadas, humilladas, enfermas, porque realmente eso es lo que estamos viendo ahora, muchísimas personas enfermas por tantas cosas locas que hacemos. Este mensaje tiene que llegar a más gente. ¿Cómo? No sé, porque tampoco tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. O sea, yo nunca me había sentado en una cámara, nunca había hecho un en vivo, nunca había cogido un celular a hacer una historia, nunca nada. Ahí obviamente quien me motivó y quien me ayudó a eso pues fue Diego, pero yo dije, bueno, ya encontré la respuesta. Es una metodología y yo me puedo dar el gusto de decir que es una metodología que no existe en ningún lugar. Nadie la tiene. Es la metodología que yo hubiese querido tener a mi alcance, en mis manos en ese momento. No la tenía. Lo que no hay,
y como dicen, lo que no sé me lo invento. Lo que no hay, pues lo creo. Era lo que yo hubiese querido tener, bueno, pues lo voy a crear, lo voy a diseñar para que más personas lo puedan aprovechar. Y ahí fue donde ya el propósito empezó a tomar forma. Y ya fue que empezamos pues a estudiar también toda la parte de marketing y esto para manejo de redes sociales. Pero fue más como esas ganas de que más mujeres conocieran la metodología. Claro, y es que cuando uno pasa de ese estado de estar gordito, obeso, como uno lo quiera llamar, a verse en forma, entonces empiezan las preguntas. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Deme el número de ese médico, deme el número de ese que le vendió el batido. Incluso en los programas de Karen es muy chistoso porque seguimos viendo, y acá vamos a entrar a otro tema, que la gente, Karen les está explicando la metodología de una forma demasiado, pues ya es muy directa y estricta en lo que dice, explicando cómo funciona el cuerpo, bueno, todo lo que necesitamos entender para poder llevar este proceso y que sea sostenible en el tiempo, y aún así la gente sigue preguntando qué tomar, y entonces usted le explica todo acerca de las proteínas, digamos, y qué jugo me puedo tomar para tal cosa. Entonces ahí, y en estos años trabajando con Karen, también me doy cuenta que la gente sigue buscando como esa fórmula mágica, esa respuesta instantánea, y Karen se puede gastar 1 hora hablando de cómo funciona el cuerpo, pero apenas habla del batido verde, todo el mundo se interesa del batido verde. O sea, esa como que es la salida. Y empezamos ya a ver a Karen en esa parte fit, ¿sí? Entonces Karen Camacho fit, y había otra objeción, o sea, otra de las excusas que las mujeres nos ponemos a la hora de estos procesos, y es, pero es que yo nunca he hecho ejercicio. Y creo que hay muchas mujeres, estoy segura que hay muchas mujeres que bajaron de peso sin hacer ejercicio. Entonces, con esta metodología. Sí. Entonces cuéntanos un poquito esa parte de ese Karen Camacho Fit y qué viene ahora. Siempre hay un momento en el que yo digo, para uno poderle dar entrada a algo nuevo, lo que sea, a su vida, pues tiene que despedir esa versión anterior. Y entonces esa nueva versión que nació, entonces ya no era Karen Gisette Camacho Gaibiz, sino Karen Camacho Fit. Entonces ahí nace Karen Camacho Fit. Obviamente todas las personas que quieren bajar de peso yo sí quisiera entrar a su programa, pero no puedo porque es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. A mí no se me da hacer ejercicio, yo perdí educación física en el colegio. Entonces yo, no, ven, pero si tú te das la oportunidad de conocer la metodología, te vas a dar cuenta que no necesitas hacer ejercicio para bajar de peso. Usted está loca, ¿cómo se le ocurre? Sí, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo ejercicio? No, pues años. ¿Has tenido resultados? No, ok, no lo necesita. No necesita hacer ejercicio para bajar de peso. Su cuerpo necesita que usted lo nutra, que usted le dé comida. Si usted le da comida a su cuerpo, él no va a tener otra alternativa que funcionar bien. Cuando tú empiezas a acumular grasa, tu cuerpo lo que está creando es un mecanismo de defensa. Tu cuerpo te está protegiendo de todo el daño que tú le haces. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú dices, entonces el ejercicio, sí, pues el ejercicio tiene muchos otros beneficios, porque en ese sentido no quiero que me vayan a malinterpretar tampoco, ¿no? El ejercicio tiene beneficios en la salud, como que te hace ser una persona funcional, pero va muchísimo más allá de bajar de peso. O sea, si tú comes mal, así hagas ejercicio, no vas a bajar de peso. Total. En cambio, si tú te alimentas bien, porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarse, tú logras que tu cuerpo funcione bien. O sea, si tú le das a tu cuerpo lo que él necesita, él no tiene de otra que expulsar lo que no le sirve, eliminar esa capa protectora de grasa y empezar a funcionar como debe ser. Y en eso se basa la metodología. Entonces, al principio, sí, hacíamos actividad física en la comunidad, pero hubo un punto en el que eso fue un obstáculo para que muchas personas quisieran iniciar. Y no, Karen, yo mejor ahorita no, porque es que realmente yo no me da el tiempo, a mí no se me da el ejercicio. Yo les decía, venga, pero es que no tiene que ir al gimnasio, puede hacerlo en la casa, con un palito de escoba y con una silla. No, Karen, es que yo me acuesto muy tarde, es que yo soy floja para madrugar, es que yo no tengo disciplina. Yo también en mi momento pensé que no, yo soy la menos disciplinada, yo no funciono, a mí eso, no tengo fuerza de voluntad, eso para mí no es, o sea, no es disciplina, no es fuerza de voluntad, no es falta de hacer ejercicio, es falta de que usted escuche su cuerpo, escuche su biología y le dé lo que el cuerpo necesita.
Y después de aplicar la metodología, de haber estudiado, bueno, todo lo que nos acabas de contar, yo quiero hacerte una pregunta muy sincera, que me respondas con mucha sinceridad. ¿Lo lograste rápido? No. Eso yo siempre les digo a mis asesoradas, yo no soy el mejor ejemplo en tiempo de la implementación de la metodología. Yo me demoré más de un año en lograr bajar un poco los kilos, sí, los kilos se fueron yendo poco a poco. Sin embargo, uno siempre quiere más, entonces sí, yo bajé, pero todavía no me veía como yo quería todavía más y más. Y fue un proceso doloroso, porque en ocasiones es frustrante. Tú dices, pero estoy haciendo todo súper bien, estoy aplicando la metodología como es, ¿qué puede estar fallando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan los resultados rápido? Y pues obvio, pues yo fui mi propio ratón de laboratorio, pues yo tenía que estar implementando, haga por aquí, haga por allí. Fue un poco frustrante, un poco doloroso. Para mí fue una eternidad, realmente sentí que fue muchísimo tiempo, pero pues todo tenía un propósito, todo tenía una razón de ser. Yo tenía afán, y cuando las cosas se hacen con afán, pues menos llegan los resultados. O sea, yo por eso siempre les digo a mis asesoradas, permítanse disfrutar el proceso. O sea, hagan de cuenta que ustedes acaban de nacer y que su cuerpo está hablándoles y les está diciendo, mira que tú necesitas esto, dame esto, permítete escucharlo y disfrutar ese proceso. Entonces, ya ahí fue cuando yo dije, tiene que morir Karen para que nazca esta metodología, para que nazca este propósito. Tenía que dejar de ser yo, y ese fue el libro también que me marcó también como un inicio, un fin y un inicio nuevo. Deja de ser tú, de Joy Dispenza. Tenía que abandonar mis viejos patrones, tenía que abandonar mis viejas creencias, tenía que dejar de pensar como víctima y convertirme en la heroína de mi propia historia. O sea, entendí que yo no puedo esperar a que alguien venga a salvarme, que yo tengo que salvarme yo misma. Pero para poder ayudarles a más mujeres a lograrlo, pues yo tenía que llevar esta voz, y ahora el objetivo es ayudar a más de 1 millón de mujeres de Latinoamérica a que tengan sus resultados. Pero yo siempre les digo, o sea, los resultados siempre llegan, Juanita, siempre llegan, y tú lo viviste. Si se aplica la metodología como es, los resultados llegan. O sea, si tú haces las cosas con certeza, con seguridad, acatando todas las recomendaciones, o sea, el éxito es totalmente garantizado. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que nos falla siempre? La mentalidad y el tú no sentirte merecedora de ese resultado. Y por eso ya allí hay una transformación de la metodología, y ya deja de ser solo dieta, solo no coma esto sí, esto no. Hablemos de proteínas, carbohidratos y grasas, sino de hablemos quién es la Juanita que se ve en el espejo, quién es la Karen que se ve en el espejo, cómo es tu relación contigo misma, para que así puedas dejar de buscar las respuestas afuera y encontrarlas dentro de ti. Y por eso el lema de la comunidad es: haz por ti lo que nadie más puede hacer.